Señores jueces, quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria. quiero utilizar una frase que no me pertenece. Porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más. La verdad que Carlotto ha sido un personaje bastante siniestro para nuestro país, porque con ese cariz de abuelita buena, la realidad es que ha justificado al terrorismo. Me ha tocado a una hija y yo por mis hijos doy la vida. No le tengo lástima, no le tengo odio, nada. Lo que deseo es que no exista para la sociedad argentina. Uno se termina preguntando si alguien con ese desorden emocional, que no puede encontrarse con quien piensa distinto sin gritar e insultar, puede soportar las tensiones propias del cargo público al que aspira. Reparte todo lo que le queda del corazón. La sociedad, no sé con qué intención, porque yo considero que la batalla cultural de los derechos humanos en la Argentina está ganada. Exacto. Hay el conjunto de la sociedad internalizado lo que significó el proceso, la dictadura, y las condiciones en que les tocó vivir a un montón de gente, los asesinatos masivos, porque en todo este maremoto de declaraciones que hace esta gente, va obviando situaciones muy críticas, porque va obviando la razón por la cual fueron eliminados un montón de sectores. A nosotros nos costó vivir esta circunstancia dolorosa por el despejo de una empresa, el despojo de una empresa. Se las robaron. Exactamente. Hay que decir, porque la dictadura también robó. Exactamente. No solamente robó niños, claro. Mató personas, robó empresas. Exactamente, en muchos casos. Y el de papel prensa, muy simbólico por lo que significaba papel prensa. Papel prensa es el pivote elemental que hoy ha llegado a Clarín en otra dimensión, desde aquel momento a llegar a lo que llegó. Papel prensa era fundamental en la elaboración del papel nacional, claro, no importarlo, monopolizar la opinión pública del país porque venía en el papel con las cuotas necesarias y a quien le podía complacer. Nosotros estamos convencidos que nuestro dolor, que no negociamos, nuestra conducta posterior a esto, que fuimos a los organismos de derechos humanos, fuimos a la justicia, en una palabra, respetamos el código de convivencia democrática que existe en el país con este tema. Yo creo que esta señora lo que ha hecho es inventar un tema traído inclusive para el sector de él medio gratuitamente. No creo que esto haya causado mucho placer. Y además le plantea al otro sector de la oposición, a Juntos por el Cambio, también la obligación de una definición. El tema de los derechos humanos es una definición cotidiana. Bueno, hoy los obligó a los radicales a salir a responder a eso, ¿no? Exacto, porque además el radicalismo reivindica el juicio de la Junta de Alfonsín. ¿Te das cuenta? Es muy reivindicatorio. Bueno, acá estamos sentados viendo una actitud de esta gente que incluye a Alfonsín en la crítica, pues obviamente lo deja fuera de la consideración de esta gente. Nosotros, al contrario, creemos que hay que plantear a la sociedad, debemos decirle a la sociedad lo que pasó en la dictadura, las torturas, las vejaciones, y además a la gente que esta señora iba a visitar. Esta mujer hacía un tour para ir a visitar a Videla. Cuentan ahí que hacía reuniones de 3 horas con Videla cuando pasó una etapa en su casa, después que tuvo el indulto y después fue procesado y murió en la cárcel. Va a visitar a Alberto Cosani, que es el torturador número 1 del puesto vasco, que nos torturó a todos nosotros, especialmente en el caso de mi hermana Lidia, la cual vejó, torturó a Jacobo Timerman, Timerman lo cuenta en su libro, uno de los especialistas en ese tema. Ella figura en la lista de visitantes,
como si tratara de una conversación de una profesional con un genocida, fuera una cosa liviana. Yo creo que la sensibilidad de los argentinos nos acompaña, lo noto permanentemente. Y sobre todo lo demostraron cuando los dos miembros de la Corte Suprema que había puesto Clarín salieron con el 2x1, la Plaza de Mayo estalló sin convocatoria en pocas horas. Yo creo que agarraron un mal camino para plantearnos una diferencia. Al contrario, esto convoca a la sociedad y descubre ante quiénes estamos, ¿no? Gente que está jugando un papel muy violento, hay que emparentarlo con el atentado a Cristina de Kirchner, la negación de eso, hay que emparentarlo con todo lo que el odio, con el odio. Exacto. Que se han encargado de inocular en la sociedad argentina. Exacto, y además lo estimulan con argumentos y juntan cosas distintas, ¿no? Ahora, Osvaldo, a vos nadie te lo contó, y menos a Lidia, que lo sufrió en carne propia, el secuestro, la tortura, las vejaciones, y vos hacías referencia a que esta señora aparecía como contacto de Checolás, que también es autor de El único desaparecido de la democracia Nosotros argentina. que tuvimos oportunidad, Checolás era un enfermo mental grave, así en el campo de concentración que estamos nosotros, hacía demostraciones de sobrevida, en invierno se enterraba desnudo 12 horas en un pozo, hacía alarde de condiciones inhumanas de vida de supuestamente un policía, y además, en el caso mío, cuando a mí me torturan y me sacan la venda en el momento de tortura, está Camps con la gorra de coronel, y está Checolás en el interrogatorio mío. Y además otra cosa importante también a la sociedad, había una gran carga de antisemitismo en esta, porque los Greiber eran judíos, porque Timerman obviamente era judío, y a mí en el interrogatorio que me hacen, que también lo voy a decir porque es una persona de notoriedad, ya falleció, me preguntan si Héctor Ricardo García, el dueño de Crónica, era judío. En un interrogatorio de tortura, preguntarme si Héctor Ricardo García, primero el valor del interrogatorio, después te imaginas que yo no puedo definir la condición religiosa de nadie, pero te quiero demostrar con esto que ellos, y además la participación de periodistas de la revista Cabildo, de la Nueva Provincia de Bahía Blanca, de los Mazot. La revista Cabildo un día sacó una esvástica en tapa, revista con una esvástica que se imprimía en Bahía Blanca, en la Nueva Provincia. Esos eran los pues nosotros los veíamos y los escuchábamos, los que venían a interrogar, por ejemplo, a Timerman. Timerman les explicaba que era sionista socialista, por ejemplo. Los golpes. Yo lo digo, todos nos torturaron. Lidia fue muy torturada, estuvo 5 años y medio presa. Después viene Timerman, por judío, recibió toda la tortura, más tortura que nosotros. Había un ensañamiento especial, y además con las teorías obvias de la toma del poder por el dinero, bueno, las teorías medias fascistas nazis, ya de historieta casi, que desarrollaban como teoría pública estos personajes civiles, eran civiles los Curuché, los Mazot, que ellos concurrían al campo de concentración a interrogar, y el sacerdote von Bernig, que hace muy poco tiempo perdió su condición sacerdotal, pero hoy todavía Marcos Paz da misa, que yo tuve que denunciar. Mi abogada personal era Bregman, ¿no? Esta Bregman era abogada de derechos humanos. Exacto. Y ella nos acompañó, obviamente con toda espontaneidad y como un acto de militancia de su parte, y nosotros ahí pudimos denunciar a Berger, el médico, las torturas, a todo lo que había organizado Camp, que realmente era un monstruo. Ahora, Osvaldo, ahí en esto impresionante que vos volvéis y que viene bien recordar, vos decís, había mucha carga de antisemitismo. Absolutamente. ¿Y vos creés que lo hay ahora y lo están escondiendo? Yo creo que en el pensamiento profundo, te digo más, había un coronel que se llamaba Gallino, que en la época era el que informaba del estado físico nuestro, sobre todo de la familia Greiber, al grupo Clarín. Eso está probado, porque todo lo que digo yo está en el expediente del juicio al circuito Camp. Digamos, el grupo que había comprado papel prensa violentando la libertad de la gente que era propietaria, recibía el informe oficial de quien tenía acceso
a las torturas, como era Gallino, que era el encargado de hacer eso. Eso también lo cuenta, eran 3 los compradores, La Nación, Mitre, Clarín, Manieto, y estaba también La Prensa, La Razón, perdón, Gainza Paz. El que se quiebra es Gainza Paz y lo cuenta. Y también en el juicio últimamente, está en el expediente, Norberto Cosani también se quiebra y dice, yo en un momento tuve las acciones de Papel Prensa en mis manos para ver qué podía negociar con los Greiber en estado de indefensión, detenidos. Te quiero decir, hay complicidad eclesiástica, civil, obviamente militar y policial. Total. Ahora, la verdad que duele mucho, ¿no? Con todo lo que ustedes vivieron, tener que hacerles recordar todo este dolor frente a estos negacionistas estúpidos de nuestra historia reciente. Pero, ¿sabes lo que ocurre? Nosotros lo que pasamos lo ofrecemos. Nuestra conducta, nuestra militancia, no le podemos dar menos al movimiento nacional que el testimonio nuestro, que afortunadamente estamos vivos, y lo podemos seguir dando. Y lo damos con conducta. Nosotros no, con esa actitud no ganamos nada, no participamos activamente en ninguna cosa que sea una conspiración. Estamos contando la verdad y me llamó la atención, y te lo confieso, mucha gente que no es muy cercana a uno, pero está cerca, que desconocía esta cosa. Esto que estamos hablando ahora, hay un montón de gente que la desconocía, que no la imaginaba, y la Argentina tuvo una característica: los campos de concentración fueron urbanos. Exacto. El Olimpo, el Puesto Vasco era en Bernal, el Pozo de Banfi en Banfi, pero Club en barrios. Atlético, Club Atlético acá, Club debajo de la Atlético, autopista. todos eran... La ESMA, hablemos de la ESMA, en un barrio como es Núñez, la monstruosidad que montaron esta gente. Que eso es una cosa que en el mundo, yo te digo porque en el mundo he recorrido, he hablado, y ellos estaban azorados de las características que tuvo esta locura, ¿no? Y vos sabés que yo ayer decía, ¿viste lo que pasó hoy en el torneo de tenis en Nueva York? Sí. Es impresionante. Porque yo decía ayer, que se anime un legislador en Alemania a hacer en una legislatura un acto de homenaje a Hitler. ¿Cómo le va? No. Entonces, esas son las cosas cuando nos dicen que tenemos que estar integrados al mundo, que Europa, que acá, que todo. ¿Por qué no sacan eso? ¿Cómo? Es impresionante lo de este tenista hoy. Hay un sentimiento autoritario flotando y reivindicatorio de cosas muy embromadas. Yo creo que en ese sentido la sociedad democrática, y va a servir electoralmente esto, va a ser una contención de toda esta conspiración que viene, que al margen de las posiciones personales, políticas, económicas que tienen, muy reaccionarias, tienen también un contenido reivindicatorio de la barbarie. Claro. Eso es lo que tenemos que decir a la gente. Vienen no solo por los derechos de la gente, Kicillof lo dice muy bien, esta es una elección entre la derecha y los derechos, pero viene la barbarie, tenemos que decirle. ¿Por qué? Claro. Porque esta naturalización, yo recordaba... Eso es la naturalización. Exacto. Lo intentó hacer el PRO, viste que el PRO se naturaliza, ¿no? Exacto. Pero Macri no pudo, le fue mal. Pero pará, vos sabés lo que es decir el curro de derechos humanos, es decir, Macri. Pará, loco. Tiraban gente de los aviones, desaparecieron muchachos, muchachas, los hijos, vendieron y se llevaron criaturas. Pará, además la historia política, tenemos que emparentarlo con los bombardeos de Plaza de Mayo. La violencia argentina la ha sufrido un sector que somos nosotros. Esa, la violencia en serio, los fusilamientos. Digamos, hay cosas que son, no hablemos de operación masacre, ejecuciones. Yo creo que el pueblo argentino en su memoria, en general la sociedad y los jóvenes tienen que escuchar y están escuchando. Yo a mí ese discurso que los jóvenes no saben nada, no. Los jóvenes se interiorizan, los jóvenes del trabajo, del estudio, uno recorre mucho, están comprendiendo y nosotros tenemos que dar testimonio honesto, transparente y además no mentir, no tomarnos roles que no tuvimos. Nosotros estuvimos ahí, somos testigos. ¿Por qué cree usted que hoy hay un partido en la Argentina que se anima o que intenta romper el consenso que hay en este país en materia de derechos humanos? Yo creo que es parte de nuestra estrategia electoral. Quieren recrudecer un discurso anti.
digamos, hablan de los negros con una... No hablan de los negros, hablan de los negros por los pobres. Bueno, quieren naturalizar que la gente que militó en la izquierda, que militó en las transformaciones a su forma, equivocada en mi criterio, pero en la lucha armada, representan un sector social. Y cuando esto ha desaparecido, acá todo el mundo hizo su autocrítica, hemos convivido, cuando estuvimos presos, hemos convivido también, y es lógico, los argentinos después del 83 hemos llegado a una convivencia en estos temas, unánime, digamos que no hay dificultades, ¿no? Ahora usted recién dijo, hemos convivido, se ha hecho la autocrítica y da la sensación de que Villarroel utiliza un poco casi como una máscara o como una forma de argumentar esto de las víctimas de la guerrilla, ¿no? Ahora, ¿ustedes creen que es una defensa efectivamente de las personas que murieron producto de algún accionar de la guerrilla o que eso se utiliza solamente para justificar el accionar de la dictadura militar? No, ella trata de justificar la accionar de la dictadura, porque las cosas que cometieron, no nos olvidemos, guerra de Malvinas, intentos de guerra con Chile acá, ustedes son jóvenes, ustedes lo saben porque son formados, pero los jóvenes hay que decirles, también en el proceso pasaron estas cosas. Obvio. La guerra de Malvinas y en el 78-79, una preparación de una guerra con Chile, con los hermanos chilenos. Estas cosas naturalizó porque había negocio de armas, porque ojo, el proceso fue una serie de negociados, había el negocio de la guerra, negocio del arma, en la muerte negocio, la muerte militar. Entonces nosotros tenemos que, nosotros somos malvineros profundamente, nosotros amamos la reivindicación de Malvinas, nuestro movimiento es eso, y ellos ahora están con los ingleses en ese medio romance de a ver cómo acomodan las cargas, naturalmente no les sale. Para nosotros está el testimonio de lo que defendimos siempre. Usted nos contó recién su historia personal, incluso lo que sufrió por su condición. Sí. Bueno, ¿qué le pasa a usted cuando ve que el más votado de los candidatos es un hombre que alguna vez dijo que era superior estéticamente y que dijo cosas como que los socialistas son excremento humano? No, me redorzo por discutir esas cosas. Eso no me amilana, me parece espantoso que lo diga, pero no tenemos que bajar la guardia ante eso. Ante eso tenemos que redoblar el esfuerzo. Por eso, cuando políticamente, y hablemos claro acá, yo no hago fuego amigo, mi querido. Esta lucha electoral no hay fuego amigo. Qué bueno eso, ¿eh? Y lo dice un tipo que tiene, yo tengo 82 años, tengo una enorme militancia y tengo una conducta, por eso puedo caminar por la calle y ningún compañero me dice nada. Pero lo digo, cuando hay algunos que veo que dudan de la cosa, digo, no, el fuego amigo es fuego del enemigo. Nosotros tenemos que tener la solidaridad como los que piensan con nosotros y los grupos que yo creo van a venir con nosotros. Yo tengo esperanza que hay un radicalismo nacional, el radicalismo de Irigoyen, de Mosconi, de Salvio, de Onativia, de Ilia, que va a venir con nosotros. Ese radicalismo al final va a aparecer como un molde democrático que no encaja en ese armatoste que es el Frente por el Cambio, que yo creo que va camino definitivamente a hacer, con el resultado electoral malo, una división profunda. Y qué pena que hubo demasiado fuego amigo en estos últimos años, ¿eh? Totalmente. Y lo que pasa es que el fuego amigo tiene que ver con el ego y la soberbia. Ninguno que hace fuego amigo olvida su pasado como funcionario, sueña que el momento donde estuvo él fue mejor. Yo soy muy duro con eso. Yo digo la verdad, digamos. Yo no añoro lo que fui al revés. Yo al peronismo le debo mi vida. Al movimiento que me pasaron todas estas cosas son rosquillas, como dicen los españoles. ¿Por qué? Porque el peronismo me dio mucho más. Me dio la unidad de una familia, me dio el fruto de poder militar en un movimiento donde nos llamamos compañeros, nos amamos y a veces nos peleamos, pero con altura y con afecto. ¿Y vos creés que el peronismo va a recuperar esa mística que la ha perdido ahora? Sí. Yo creo, mirá, te digo una, es gracioso. Nosotros, los cafieristas, tenemos una muy especial. Y nos juntamos, a ver, y bueno, y ahora está,
largar una idea, referimos, le dio mucho 87, que fue la caravana de la esperanza. Claro. Antonio Cafiero en el 87 hizo una caravana de Gran Buenos Aires, monumental, no el acto de la pulserita en un club, en un salón. Se acabó la pulserita ahora, tenemos que, yo creo que tiene que salir Kicillof de La Plata, Sergio Massa del Tigre, y caminar el conurbano bonaerense ofreciendo la relación con la gente directamente. Y te cuento la anécdota que puede ser graciosa. En el 87, en la interna con Menem, nosotros no hicimos la caravana, pero hubo un señor que hizo el Menem Móvil en el 89 y fue presidente de la Nación. Nos tomó la idea. Menem era un tipo que no le encantaba hablar, le encantaba mostrarse, mostrar su simpatía, mostrar su forma de conducirse. Y entonces nosotros creo que ahora en los perfiles de campaña tenemos que empezar a salir a las plazas, caravanas, vernos. Hubo mucha pulserita, decías la pulserita recién. Me gustó la analogía de la pulserita que decías recién. Pero, querido, hubo mucha pulserita, se ha convertido el que reparte la pulsera en un elemento de poder. Dice, ¿quién tiene la pulsera? Y todos miramos a ver quién reparte. Y perdón, pulsera con 3 colores, con lo cual hay 3 clases de visitantes. No jodamos. Claro. Eso aleja a la gente. Hay que volver al cara a cara, a militar, al barro. Y los cuidasillas. El tipo está sentado en una silla en la segunda fila. Por eso, ¿quién es este? Preguntá vos, que por ahí te tocó la tercera. El tipo se levanta y viene un tipo al cual le cuidó la silla. Y por eso está la gente tan enojada con la política, ¿crees? Viste que está la gente enojada con la política. Querido. Perdimos la forma. Nosotros hacíamos militancia. Yo sé que los medios de comunicación, no lo voy a desconocer, sintetizan, hay que estar, hay que hablar, por eso estamos acá. Pero también falta lo otro, que los dirigentes perciban a la gente personalmente en sus lugares de trabajo, en su barrio, en sus ciudades. Perdón, ¿cómo ganó Kicillof con el codicito una elección a María Eugenia Vidal, señores? Yo cuando le hablo de la caravana, le digo, ¿qué hizo? Una caravana solitaria, pero la hizo. ¿Te das cuenta? Un tipo que, perdón, le ganó la candidata que podía ser gobernadora de Buenos Aires, presidenta de la Nación, reina de Inglaterra, jefa de gobierno. Era todo, ¿no? Era todo. Y le ganó por 20 puntos en las PASO. Pero ¿cómo le ganó? Caminando con un autito, unos amigos y unos compañeros y buscando a los compañeros. Yo creo que tenemos que abandonar la pulserita y tomar el autito. Esa es la fórmula. Gracias, Osvaldo. No, un beso a Lidia, Un beso gustazo. Lidia. Gracias. Como siempre. Gracias. Gracias, acá. ¿Y qué más va a decir? Acá está, estos son los testimonios en primera persona, para los negacionistas. Esta es la historia reciente de nuestra Argentina. No se la contaron, la vivieron, la padecieron. Hoy la pueden contar muchos, lamentablemente en la Argentina no la pueden contar. Pausa.